Muy buenos días a todos. Realmente es una dicha estar aquí con ustedes, poder compartir. Estaba pensando ahorita durante la alabanza que realmente la relación, lo que significa vivir el cristianismo no es solo una relación Dios-yo, sino que es una comunidad y que Dios nos llama a unirnos, a alabarlo en comunidad y a abrir sus escrituras. Realmente eso es una dicha y los animo a que nunca pierdan esa idea de que nuestra relación es una relación de coinonía con los demás hermanos. Ahora, antes de empezar, quisiera expresar mi alegría por el camino que parece abrirse en nuestro país a propósito de la paz. Y no con ánimos, no quiero que me malentiendan y malinterpreten, con ánimos de exaltar alguna figura política, no, para nada. Sino porque el aprendizaje histórico de Colombia nos ha mostrado que la única alternativa frente a un pensamiento de guerra y de sufrimiento es la paz. Especialmente aquí a veces en las ciudades no lo sentimos mucho, pero nuestros campesinos, las comunidades indígenas lo han sufrido bastante. Todos los líderes internacionales, la gran mayoría de ellos, ven con ojos de esperanza esta iniciativa y así también nosotros. Y es cierto que las dinámicas de cambio son lentas y que los efectos de un proceso exitoso se verán en las próximas generaciones. Este tipo de cambios tienen efectos en 25 o 50 años. A nuestra generación, ¿qué le corresponde? Le corresponde apoyar una iniciativa que aún es frágil, con paciencia, con sacrificios y con vigilancia. Y como pueblo cristiano, que somos emisarios de paz, emisarios de esperanza y justicia, no podemos sino orar para que estas iniciativas se cumplan y pasen del discurso al hecho. Otra vez, al margen de lo político, sino como emisarios de paz. Orar para que junto con el ideal de paz se asegure realmente una nación que es justa socialmente hablando, especialmente en su área rural y agraria, cuya carencia ha sido realmente la causa del conflicto. Así que quería poner esta idea en las manos de Dios Todopoderoso para que en este proceso haya paz y sinceridad y oremos por eso. Muy bien, y la idea que hoy les voy a traer tiene que ver con el tiempo. Y el anuncio que estuvo haciendo el pastor era viviendo en el tiempo de Dios o viviendo conforme al tiempo de Dios. Y quiero comenzar con una anécdota. Seguro ustedes tendrán muchas anécdotas acerca de sus viajes en aeropuertos. Pues ustedes como saben, hace como 2 meses estuvimos con Camilo, con Esteban, en Estados Unidos preparándonos para el campamento. Y para volver teníamos que ir, estábamos en Columbus y de Columbus teníamos que ir a Miami y después de Miami llegábamos aquí a Bogotá. Ahora, normalmente la hora de Miami es la misma de Bogotá, normalmente, pero en verano se le adiciona 1 hora. Teníamos tantas cosas en la cabeza, yo creo que el viaje, el acelere se nos olvidó esa hora. Y cuando desembarcamos en Miami, pues fuimos a la puerta y yo le dije a los muchachos, no, pues tenemos 1 hora, vámonos a dar una vuelta, ¿sí? Vamos y compramos cositas, estamos tranquilos, y así sucedió. Camilo estaba terminando de comprar una de sus cosas cuando escuchamos en un parlante, Carreño, Romero, Barrero, último llamado al vuelo. Imagínense, Esteban estaba al lado mío y pues nosotros dejamos a Camilo atrás, tenemos que aceptar. Salimos corriendo los dos con las maletas. Le decía, bueno, yo pensaba, si llegamos allá, Camilo pues nos va a alcanzar, decimos que lo esperen. Si no, pues nos subimos. Mentiras. El punto es que fue un susto. Y una vez estábamos en el avión, éramos los últimos en ingresar. Ya todo el mundo estaba sentadito y nos veían como, estos madres, estamos esperando a esta gente. Pero bueno, gracias a Dios por sus oraciones, estamos acá y no perdimos el vuelo. Lo que quiero mostrar es que el tiempo es importante y si estamos desfasados en el tiempo, podemos cometer muchos errores y podemos no comprender la realidad de las cosas. Y con esta idea quisiera decirles a ustedes que también hay un tiempo que no solo es el tiempo físico, sino que es un tiempo de Dios y es el tiempo espiritual.
Y vamos a abrir las Escrituras para ver a qué se refiere ese tiempo de Dios. Entonces, primero quisiera que me acompañaran a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional en este caso. Marcos 1, 14 y 15. Y dice así, versículo 14. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahora, encarcelaron a Juan. ¿De qué Juan estaban hablando? De Juan el Bautista. No sé si recuerdan ustedes el sermón que dio el pastor acerca de Juan y de la figura tan importante de él como aquel que iba a abrir el camino para el Señor Jesucristo. Y ahora en este versículo está diciendo el Señor Jesucristo, se ha cumplido el tiempo. Ahora, normalmente, vamos a fijarnos en esta frase, en esta, se ha cumplido el tiempo. Normalmente en el Nuevo Testamento, la palabra para tiempo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra griega para tiempo es cronos. ¿Les suena? Nuestras palabras compuestas como cronómetro, cronología, cronograma, todas están relacionadas con el tiempo, ¿sí? Y es un tiempo que tiene que ver con la medición de un tiempo, tiene que ver con los segundos, con los minutos, con los días, con las horas, con los meses, con los calendarios. En últimas, hablando físicamente, tiene que ver con las rotaciones de la Tierra en su propio eje y alrededor del Sol. Es un tiempo físico. Y ustedes saben que el mundo tiene zonas horarias, ¿cierto? Entonces el tiempo de aquí no es el mismo tiempo de Miami en este momento porque todavía no han salido tal cual de verano, etc. Ahora, la palabra que cuando el Señor Jesucristo dice se ha cumplido el tiempo, la palabra griega que utiliza no es cronos, no se está refiriendo a esto. La palabra que utiliza es kairos. Entonces, aquí vamos a comenzar la investigación, ¿cierto? Porque ¿por qué el Señor Jesucristo no está utilizando el griego normal, sino está utilizando un término distinto? Y el kairos está relacionado con otras cosas. El diccionario griego lo define así: el tiempo oportuno, el tiempo decidido, el tiempo correcto. No está hablando en términos estrictos de un tiempo físico, sino realmente de un acontecimiento, de un evento que es importante y que se está anunciando. Bíblicamente, se refiere a la decisión soberana de Dios de irrumpir en el tiempo humano. Y les voy a explicar eso. Imagínense que el tiempo cronológico, todos hemos visto líneas de tiempo, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida. Entonces, ese es el tiempo cronológico, que en nuestro caso es lineal. Ahora, Dios en su decisión soberana rompe ese tiempo, irrumpe en ese tiempo para anunciar su tiempo y lo llama kairos. Y dice, ha llegado el tiempo. Es el tiempo preciso, el tiempo decidido como soberano de la historia. Los profetas en el Antiguo Testamento lo tenían clarísimo. Ellos hablaban del día de Yahvé, por ejemplo. Y eso hacía alusión a que Dios era el que estaba a cargo de la historia y cuando Él lo decidiera, iba a intervenir. Entonces fíjense todo lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. En Marcos 1, 14, 15. Está diciendo, se ha cumplido el tiempo, es decir, ha llegado el kairos. ¿Ven? Ahora vamos a seguir investigando de qué se trata esta idea. En Lucas, que fue la escritura que se leyó al principio, en Lucas 4, 14, 21. Entonces ahora sí vamos a esta escritura. Lucas capítulo 4, 14, 21, y la vamos a leer. Versículo 14. Jesús regresó, voy a leer otra vez una versión internacional. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. O sea, no era la primera vez que estaba en una sinagoga, pero este hecho es significativo. Fue a Nazaret, versículo 16, donde se había criado,
y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y ahora escuchen esto: a pregonar el año del favor del Señor. En la que se leyó al principio decía el año agradable del Señor. ¿Ven? Versículo 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ahora vamos entonces a fijarnos en estas dos. Primero en esta: a pregonar el año del favor del Señor. Aquí en el original no aparece la palabra kairos, pero lo que se está diciendo hace alusión a ello. Preguntémonos qué era el año favorable del Señor o el año agradable al Señor. ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? ¿A qué hacía alusión esa escritura? Muy bien. El año del jubileo se llamaba eso. No vamos a ir a la escritura, pero la pueden anotar. Está en Levítico 24, versículos 8 y siguientes. En el Antiguo Testamento el pueblo judío tenía lo que se llamaba el año del jubileo. Ellos contaban 7 veces 7, 7 por 7, 49, y el siguiente año, es decir, el año 50, ese año era declarado el año del jubileo. Y tenía muchas consecuencias. Tenía consecuencias de que las tierras volvían a sus legítimos propietarios. ¿Por qué? Porque se guardaba la herencia. Y tal como decía Ida, incluso la tierra descansaba. Era un año de perdón, era un año que era de celebración para el pueblo judío. Y ocurría acá cada 50 años. Ahora, acá el Señor Jesucristo, versículo 19, está diciendo que Él viene, porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a pregonar el año en favor del Señor. Está diciendo que este año en favor del Señor, Él vuelve lo que era cada 50 años y ahora lo dirige a su obra. Dice: yo soy ahora el que pregono el año del Señor. Lo que era Cronos se está volviendo Kairos. El tiempo oportuno, el tiempo decidido. ¿Por qué sabemos esto? Versículo 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. ¿Qué les dijo? Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es decir, hoy, desde este momento, se está pregonando el año del Señor. Entonces, esto es muy interesante. Relacionamos el Kairos que habíamos mencionado antes con la obra misma del Señor Jesucristo. Con su encarnación, con su vida, con su muerte, con su resurrección y su ascensión. ¿Ven? Esto es muy hermoso. Ahora, para reconfirmar esta idea, vayamos a Gálatas 4:4. Porque ahí también se nos muestra un poquito más acerca de la relación entre el nacimiento de Cristo y el Kairos. Gálatas 4:4. Esta la va a leer en Reina Valera del 60. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, adivinen qué palabra aparece ahí en griego. Kairos. Es decir, cuando fue el tiempo oportuno, ¿ya? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Es decir, que ese tiempo cronológico había sido irrumpido por la misma encarnación del Señor Jesucristo. Y desde ahí en adelante, las cosas serían distintas. Entonces ahí está esa escritura. Ahora, hay una dimensión del término kairos que está relacionada con tiempos venideros, pero que no voy a tocar. Lo importante que quiero decir aquí es preguntarles algo. Yo les pregunto: ¿quiere usted vivir conforme a este tiempo de Dios? ¿Quiere usted vivir conforme a este tiempo que el Señor Jesucristo inauguró? ¿Quiere vivir en el Kairos?
¿Sí? Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cierto? Esa es la pregunta que sigue, esa es la pregunta que ahora debemos hacernos. ¿Significa entonces que ahora tenemos que comenzar a contar 7 por 7, 49 y el 50 años? No, ¿cierto? No significa eso. ¿Por qué? Porque eso es todavía pensar en el tiempo cronológico. Si algo nos enseña el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel era un pueblo que vivía especialmente según el tiempo cronológico. Vivía totalmente cercano y arraigado a las horas de los días, a las fechas, a los meses, a los años, a los ciclos, a las fiestas. Todo tiempo cronológico. Pero ahora el Señor Jesucristo está diciendo, no se trata de un tiempo cronológico, de un día en especial, se trata de un nuevo tiempo inaugurado, de un kairos, que es continuo. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Y pues tratar de pensar qué significa vivir en el tiempo en el tiempo del kairos, pues es toda la labor del cristianismo y de cada uno de ustedes en sus propios estudios. Por eso solo aquí vamos a ver 4 ideas sencillas acerca de lo que podría significar. ¿Listo? Vamos a ir primero entonces a hacernos lo siguiente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿pertenecemos a este kairos? Es decir, listo, Cristo ha inaugurado un kairos. ¿Hacemos parte de él? ¿Nos ha llamado él? Bueno, acompáñenme a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículos 3, lo vamos a leer hasta el 10. Y aquí Pablo le está escribiendo a la comunidad de Éfeso y le dice, versículo 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, y ojo con esta parte, en dispensación del cumplimiento de los tiempos. Otra vez adivinen qué palabra aparece. Kairos. Así que las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, esta escritura es supremamente rica. Solo un sermón se puede hacer de esta escritura. Y de pronto no vamos a entrar en esa profundidad. Pero quiero resaltar muchas cosas que se nos dice ahí acerca de si pertenecemos. Fíjense. Primero dice que somos bendecidos. ¿Cierto? Eso dice. Después dice, somos escogidos. Está hablando de la humanidad. Después dice, somos santos y sin mancha por gracia de la obra de Cristo. Y en nuestras vidas es un proceso, ¿cierto? También. Es la obra que Dios está haciendo, pero Dios nos llama que tenemos ese propósito de ser santos y sin mancha delante de Él. Dice predestinados. Predestinado tiene que ver mucho también con escogido, es decir, que toda la humanidad iba a ser plena en el propósito de Dios. Ahí era donde iba a encontrar su plenitud como humanidad. Adoptados, hijos, aceptos, redimidos por su sangre. Cada uno de estos elementos tiene muchísima riqueza. Y hay muchísimas escrituras que pudiéramos relacionar con ellos. Y perdonados. Y sigue diciendo también que nos da a conocer el misterio de su voluntad. Solo en estos versículos se nos contesta nuestra pregunta. ¿Será que Dios nos ha incluido en ese nuevo tiempo? Por supuesto. Él nos dice, ustedes pertenecen al kairos. Es que esa fue la razón del kairos. Para que la justicia de Dios se cumpliera como soberano de la historia.
Entonces sí, claro, pertenecemos al Cairo, es decir, pertenecemos a la obra de Cristo y a lo que esa obra de Cristo trajo. Entonces este es el primer punto. Y esta es una realidad. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Así de pronto algunos la desconozcan. Fíjense que nosotros en el aeropuerto estábamos segurísimos que teníamos una hora. Pero la realidad era otra. La realidad es que había ya una hora. Y ahora la realidad es esta. Algunas personas no lo conocen, pero esta es la realidad de la humanidad. ¿Bien? Listo, siguiente punto. Entonces, creer y aceptar esa realidad. Y antes de tocar esta escritura en Hebreos, quisiera colocar un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir. Cuando digo que el siguiente paso es creer y aceptar esta realidad. ¿Han escuchado ustedes el trastorno por estrés postraumático? Ante la mano los que lo han escuchado por acá. Muy bien. Este puede darse en muchas situaciones de trauma, pero en general le da especialmente a los soldados. Los soldados sufren de este trastorno por estrés postraumático. ¿Qué quiere decir? Y no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir a Vietnam o a Europa para entenderlo. Nuestro país ha sufrido la guerra de lo que significa esto. Quiere decir que aun cuando hay tiempos de paz, aquel que ha estado en la guerra y que ha sufrido la guerra en su propia carne, la sigue viviendo casi. Y es una condición tanto psicológica como física. A los soldados que sufren de esta condición, pues se sienten a veces perseguidos, a veces tienen recuerdos traumáticos, recuerdos angustiosos, recurrentes, que se repiten una y otra vez y que no los dejan dormir. Aún en tiempos de paz, aún cuando la realidad es otra, todavía se siente la guerra en el individuo. ¿Ven? Ahora, esto es solo un ejemplo, no me vayan a malinterpretar, pero es un ejemplo para dar a entender que muchas veces, aunque está la realidad del Kairos, nosotros todavía estamos en otra mentalidad, en una mentalidad de guerra. ¿Sí me entienden? En una mentalidad donde no hemos divisado realmente esa realidad, no la hemos aceptado. Ahora, la palabra en inglés me gusta porque el aceptarlo, como acéptelo, se puede utilizar embrace it. Y el embrace está relacionado con el abrazo. Casi que dijera, abrace esa realidad, apropiela. Es decir, yo me siento bendecido, me siento escogido, creo que he sido predestinado y adoptado. Ahora, ¿esto es fácil? No, por supuesto que no. Va a haber situaciones donde no nos sentimos bendecidos, donde no nos sentimos aceptados, donde no nos sentimos perdonados. Pero yo le digo una cosa, esa es la realidad. Eso es lo que Cristo vino a anunciar. ¿Ve? Y será labor nuestra confiar en Él y decir, yo creo. Y si usted de pronto no ha creído en esta realidad, de pronto en su corazón puede decir, yo creo, y la abrazo y la apropio. Hay otro ejemplo que es mucho más común, y es el ejemplo del elefante. El elefante, si desde pequeño se le ponen esos grilletes, aun cuando es más grande se pueda liberar o lo liberen, el elefante no se mueve. Ya se siente apresado, se siente que está en una prisión perpetua, aun cuando la realidad dice que es libre. Y así a veces pasa mucho. Entonces, primer paso, pertenecemos al Kairos. Segundo, abracemos esa realidad, aceptémosla. Y si cuesta, pues no es un punto para juzgar de que usted tiene que creer y aceptar esta realidad, sino, bueno, pídale al Señor que le ayude a comprender y aceptar esta realidad. Dígale, Dios, ¿qué significa ser bendecido? ¿Qué significa eso para mi vida? ¿Qué significa ser hijo, redimido por tu sangre? Por eso es que la escritura que yo había puesto aquí en Hebreos dice así, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Porque hay veces también que, aunque esa es la realidad, no la queremos ver. ¿Sí? Es como, le damos la espalda, endurecemos el corazón y no comprendemos que esa es la realidad. Es como si en el aeropuerto se nos hubiera acercado alguien, a Camilo, Esteban y a mí, y nos hubieran dicho, hey, la hora es tal. Y nosotros, no, la hora es la que tenemos aquí en nuestro reloj. Endurecimos nuestro corazón frente a una realidad.
Entonces ese es un punto para orarlo y tenerlo presente. Tercer punto, la transformación. Y junto con la transformación, el comportamiento. Vamos a 2 Corintios 5:17. En una versión internacional. Y bueno, sobre este tema hay muchísimas escrituras otra vez. Y es imposible abarcarlas todas. Solo quiero abarcar la siguiente idea, y es que aquí Pablo le está escribiendo a Corintios y dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, pertenecemos a Cristo, ¿cierto? Primer punto. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y la idea que está aquí de fondo es que, miren, nosotros como cristianos tenemos dificultades y tenemos errores y tenemos nuestras luchas, pero nuestras intenciones, nuestro deseo, tiene nueva naturaleza, tiene una naturaleza de agradar a Dios, de seguir sus caminos, de meditar en su palabra, de arrodillarnos y dejar todas nuestras cargas delante de Él. Es una nueva naturaleza y Dios será justo y será soberano en el hecho de que poco a poco, en el proceso personal de cada uno de ustedes, nos irá llevando a comprender eso, a transformarnos y ahí a comportarnos. Ahora, quiero que le presten atención a lo siguiente, y porque aquí hay mucha confusión. Lo primero es que pertenecemos, pues creemos y después nos comportamos. No es que nos comportamos y que porque nos comportamos pertenecemos. ¿Por qué les digo esto? Miren, si ustedes se van a un club, cualquier club, ustedes necesitan cumplir unas condiciones para pertenecer o no. ¿Sí? En las tribus urbanas normalmente usted necesita cumplir ciertas condiciones para pertenecer, comenzando por el vestuario. Usted necesita vestir de cierta manera, necesita escuchar cierto tipo de música y ahí sí pertenece. Con Dios las cosas no funcionan así, con Dios ya pertenecemos. Desde el principio, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Y es por eso que nos comportamos. ¿Ven la gran distinción? Por eso es que nosotros no hacemos las cosas por miedo. Si hacemos las cosas por miedo, tenemos que revisar la concepción de Dios que tenemos. Hacemos las cosas como una respuesta en amor, ¿cierto? Es como dar las gracias frente a un regalo. Uno no le va a dar un puño, uno le da las gracias. Uno dice gracias, uno siente un agradecimiento, uno responde así. Y es muy importante hacer énfasis en que no se trata de miedo porque, infortunadamente, parte de la historia del cristianismo ha sido más bien como que la predicación del miedo y no la predicación de las buenas nuevas. ¿Sí? Y eso también es otro aprendizaje que tenemos histórico acerca de la iglesia a través de la historia. No de toda la iglesia, pero sí de ciertas partes de la iglesia. Nuestra relación con Dios es de amor tanto en el pasado, de agradecimiento, como hacia el futuro en esperanza. No hacemos las cosas por miedo. Y bueno, yo quería... antes de eso, para afirmar esa idea de que no hacemos las cosas por miedo, no tenemos que ir allá, pero en 1 de Juan 4:18 dice algo muy bonito. 1 de Juan 4:18 dice, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es la idea que está ahí. ¿Sí? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha comprendido que ya pertenece. Ahora, quisiera dar un ejemplo un poco trivial, pero es que las cosas de Dios son cotidianas, no se quedan en una estratosfera. Y para dar a entender el hecho de que es respuesta en amor y no por una ley o por alguna obligación, pues yo siempre pongo el caso de Nicole. La mayoría de ustedes conocen a Nicole. Y pues siempre que tengo la posibilidad de hacerlo y puedo, pues yo la dejo en la casa. Y la dejo en la casa no porque se vaya a poner brava o porque esté ganando puntos, ¿ya? O sí, puntos con ella, puntos con la suegra, no. O porque una ley me lo indique, porque un imperativo me diga es que tienes que dejarla en la casa. No, lo hago en la casa porque es el resultado de una relación. Es el resultado de una afección que yo siento por ella, que me hace pensar y querer dejarla en la casa, ¿entienden? Así es con Dios. Nuestra relación con Dios no está mediada
por leyes autoritarias, aunque hay leyes, sino que están mediadas es por respuesta de amor. Y sobre este tema, pues, se va a ampliar el próximo sermón, haciendo propaganda, que se llama la ley de Cristo. Y ese tema va a tratar acerca de lo que significa una ley de amor en Cristo. Muy bien, entonces hemos dicho, pertenecemos, después creemos, aceptamos esa realidad, y ahora nos hemos transformado conforme a esa realidad. Y el último punto, no voy a ahondar mucho en este punto, porque lo voy a conectar con los sermones anteriores. El último punto es que se trata de compartir ahora el Kairos. Miren, si yo sé que ustedes están equivocados en su uso horario, yo les digo, para que no lleguen tarde al trabajo, para que sean puntuales, para no sé, cualquier cosa. Sería como muy mala gente no decirle a alguien que tiene el reloj atrasado o adelantado, ¿cierto? En el núcleo del cristianismo está el compartir, está el ir y decir y contar las buenas nuevas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué lo relaciono con los sermones anteriores? El inmediatamente anterior fue el de la pastora, ¿se acuerdan? Y ella habló por allá en Hechos 3:6 acerca del relato de Pedro, y como Pedro, cuando estaba entrando por la puerta La Hermosa, llamada La Hermosa, encontró a una persona en necesidad y le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Ven? Y tiene que ver con que, no, con lo que dije al principio, nuestra relación con Dios no se queda en yo, en una relación toda egoísta, sino que una de las consecuencias también de vivir bajo el tiempo de Dios es que yo deseo compartirlo, deseo mostrarlo y se ve reflejado en mis relaciones con los demás. Y el sermón que estaba antes del anterior, que fue el del pastor acerca de la parábola del buen samaritano, ¿sí recuerdan? Y cómo a Jesús le preguntan cuál es el mandato más importante, y Jesús relaciona el primer mandato de amar a Dios con el segundo de amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos 4 aspectos muy básicos, muy rápidos, que ustedes deberán estudiar en sus acercamientos personales a la Biblia, nos muestran que aquí vivimos en el Kairos. Entonces está el Kairos y ahora vamos a repasar desde el principio. Y me van a acompañar. Lo primero es que pertenecemos al Kairos. Lo segundo entonces es que creemos y aceptamos esa realidad, la abrazamos, la hacemos nuestra, la apropiamos. Lo tercero es que nos transformamos y por consiguiente nos comportamos conforme a esa realidad y conforme a ese tiempo. Y finalmente compartiremos ese Kairos. Así que para concluir, simplemente los quiero invitar a ustedes a que hagamos parte de la zona horaria de Dios y que vivamos conforme a ese tiempo y conforme a las bendiciones que ha traído ese tiempo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos inmensas gracias por este momento que tú nos has permitido compartir, porque cuando abrimos las Escrituras en comunidad, tú nos hablas. El Espíritu tuyo se mueve a través de nosotros, Señor, y nos enseña, y nos habla al corazón y nos dice, mira esta realidad, mira lo que yo he hecho, mira el tiempo que he inaugurado. Y te pedimos, Señor, que tú seas ayudándonos a nosotros a comprender primero ese tiempo, a comprender en qué consiste la obra que tú has hecho por nosotros, que es una labor eterna, Dios. Y te haremos muchas preguntas y tú nos contestarás, como dice la canción. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y tus respuestas estarán en las Escrituras y también llegará el día en que nos contestes todas nuestras dudas. Y después, Señor, que nos ayudes a abrazar esa realidad, a aceptarla, a hacerla efectiva en nuestra vida, a que vivamos en esa zona horaria tuya. Y te pedimos, Padre Santo, que conforme a esa creencia nos transformemos. Cada uno conoce sus dificultades y sus luchas. No hay pensamiento nuestro que tú no conozcas. Tú sabes qué necesitamos.
y ponemos delante de ti aquellas cosas que todavía necesitamos transformar, con las que tú estás obrando. Y tú nos prometes que aquel que comenzó la obra la va a acabar. Y confiamos en esa promesa. Y te pedimos que tú nos ayudes a que esa transformación nos lleve a compartir con los demás, a que sea reflejado en nuestra relación con los demás. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes esta semana a meditar en estas cosas. Dejamos delante de ti nuestros pensamientos y lo que resta de este servicio. En tu nombre, al Padre. Amén.